Bueno, mi papel con el proyecto en tándem es sobre todo dar refuerzo al proyecto, ya sea coordinando el equipamiento, los días que los mentores necesitan venir al espacio, que encuentren el material que quieren, proporcionarles juegos de mesa. Ya no solo por el clima de si un día me puede llover o me puede hacer frío, sino creo que también encuentran como ese, ¿no? Como un soporte, ¿no? Físico, sí, como un caliu. El joven está recibiendo, ¿no? Como la atención directa de una persona 2 horas a la semana, solo para él y ella, ¿no? O sea, entonces es mucho más la atención que recibe. En cambio, a nivel grupal puede pasar desapercibido ese joven. Si es un joven tímido, si le cuesta hablar, si le cuesta relacionarse, si el mentor o la mentora ¿no? están implicados y este joven se siente escuchado, se siente apoyado y ve que tiene ahí una persona, pues su actitud cambia, ¿no? Uno siempre cuando se siente apoyado o con amigos circula mejor, ¿no? Por la vida. Tengo a alguien en mente que creo que el proyecto le fue muy bien. Era un joven que había tenido muchas historias y yo veí como venía al principio con cara como de triste, ¿no? Y luego a medida que fue el proyecto, pues ya como más contento. Se abrió y vio que hay personas que merecen la pena y que por muy mal que lo pases en momentos de tu vida, vas a encontrar a alguien por el camino que te va a hacer estar bien. Porque al final de eso se trata el proyecto, ¿no? De personas, de conocernos, en general del bienestar.